¿Me escuchan? ¿Ya? ¿Podemos empezar o esperamos 2 minutos? Ya, de acuerdo. Por favor, pueden tener a la mano un papel y un bolígrafo para hacer un cuadro a mano. Hola. Bueno, hasta que se incorporen, comunicarles que el día de mañana tenemos que pasar práctica con el grupo 2 y 3. No sé si les ha comunicado su representante y no sé si está ahorita en la clase. Entonces, ahora podemos confirmar, a un principio estaba el grupo 11 y el grupo 1, eh, pero me han indicado que por el tema de los feriados lo han alterado todo y el grupo 1 creo que tiene mañana infecto. Entonces, ahora podemos definir pues qué grupos pudieran. La propuesta del otro representante era que mañana hagamos práctica el grupo 2 y 3. Bueno, no sé si están los representantes del grupo 2 y 3 para el día de mañana programar práctica. O mantenemos que lo que estaba previsto el 11 y el 1. No, Ya, doctor, grupo uno tiene, mañana tenemos práctica, defensa de práctica, doctor. ya. Entonces, por favor, me confirmas, pero el día de mañana ya habíamos quedado con otro representante, el 2 y el 3. Va a ser Doctor, en la... Sí, el grupo 7 podría ir mañana, doctor. Yo soy el representante del grupo 7 y hablé con mis compañeros, incluso a mi presidente ya le dije que le consultara si podíamos ir nosotros. ya. Entonces sería el grupo 7. Otro grupo más, por favor, porque vamos a hacer 2 grupos. Hola. Ya. Entonces, pero Doctor, no deberíamos descartar la predisponibilidad del grupo 7. Para el día de mañana ya el grupo 7 estaría programado y si hay otro grupo más, y si no me doctor, el avisas, grupo por 3 favor. puede ser para mañana.
Ya, entonces, no sé, estaríamos quedando que el del grupo A, del curso del paralelo A sería el grupo 7 y 3 para el día de mañana. Sí, doctor. Sí, está bien, doctor. Ya, entonces, mañana va a ser, por favor, en la calle, en La Hoyos, y según el portero me dijo que tienen que venir con mandil blanco, con barbijo KN95 y gorra, por favor. ¿Han escuchado? Ujú. Repito, por favor, mandil, barbijo KN95 y gorra. Ya, entonces voy a compartir, por favor, pantalla para poder avanzar otro Doctor, ¿y subsistema. no se va a traer ningún implemento más? ¿O tenemos que traer un cuaderno, algo, doctor, para anotar? ¿O tal vez para hacer la práctica no se va a necesitar otra cosa? No nos tienen que traer su cuaderno de apuntes y su bolígrafo. Simplemente eso. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Ya. Entonces, por favor, voy a compartir pantalla continuando con el tema de los subsistemas en salud. Bueno, entonces, vamos a continuar con el tema de los subsistemas administrativos en salud, pero que hoy en la actualidad, como ustedes saben, el tema de lo que es gestión hospitalaria está siendo profundizada y se tiene grandes avances por la construcción de muchos hospitales en Bolivia y ahora se están manejando esos subsistemas administrativos como procesos de gestión hospitalaria. Como ya habíamos indicado, estos son los 8 procesos de gestión hospitalaria, que son el tema de referencia y contrarreferencia que ya hemos avanzado, el tema del subsistema de control, y en el tema del subsistema de control tenemos monitoreo, supervisión y evaluación, el subsistema de recursos humanos, el subsistema administrativo financiero, el subsistema de suministros, que son medicamentos e insumos, el subsistema de información y el subsistema de transporte, mantenimiento y subsistema de investigación. Estos subsistemas, ya actualmente denominados procesos de gestión hospitalaria, son lo básico que debería funcionar y se debería aplicar en los establecimientos de salud. Pueden haber otras, pueden innovarse otras, pero estos 8 subsistemas hacen que más o menos nos mida que un establecimiento de salud está funcionando adecuadamente. Entonces, los subsistemas administrativos son monitoreo, supervisión y evaluación. Y ahora vamos a poder hablar de lo que es monitoreo. Voy a compartirles, por eso les decía, por favor, que pudieran eh, tener un lápiz y una hoja blanca para hacer un cuadrito de monitoreo. Para no retornar a la diapositiva, terminaremos con supervisión y evaluación y al final hacemos el ejercicio del monitoreo. Entonces, el monitoreo es el seguimiento permanente y constante del cumplimiento de las actividades de salud. En este caso podemos hacer monitoreo no solo de las actividades que hace un hospital, de programas de salud, sino también de la parte financiera, económica, etcétera. Es decir, el monitoreo, con ese cuadrito de monitoreo que vamos a llenar, permite el cumplimiento mes por mes, cuánto se está cumpliendo de lo que tenemos que cumplir en una gestión, es decir, en un año de gestión. En este momento estamos terminando el 2021
y desde enero, febrero, marzo deberíamos hacer un seguimiento de las actividades de, de, del- de un hospital o de un establecimiento de salud. Entonces, al final lo vamos a dejar ese ejercicio que vamos a hacer, cómo se llena un monitoreo, y ahora vamos a hablar el tema de supervisión. En el tema de supervisión, la supervisión como parte del sistema de control es también realizar seguimiento al manejo adecuado de las normas y procedimientos de las actividades de salud. Es decir, una supervisión consiste en ir a constatarnos cuál es el manejo del personal de salud, ya sea médico, enfermera, auxiliar de enfermería, de todo el equipo de salud de un establecimiento, cómo están realizando la atención al paciente, el manejo de los formularios, los procedimientos médicos, etcétera, etcétera, y se tiene que medir, así como dice, determina las capacidades técnicas del personal de salud, y una supervisión básicamente para poder realizar, tiene que utilizarse un instrumento de supervisión. Es decir, la supervisión no puede ser improvisada, no puede ser no programada. Entonces, una supervisión a los establecimientos de salud para ver cómo están realizando la atención de pacientes, cómo están haciendo el manejo de normas, tiene que ser planificada, programada, comunicada a todo el equipo de salud para poder realizar y medir cuánto están cumpliendo del procedimiento. Y el otro aspecto importante del tema de la supervisión es poder tener un instrumento de supervisión para realizar la actividad. Entonces, una vez explicado el tema de la supervisión, pasamos al tema de evaluación, eh, el otro componente de lo que es el sistema de control es el tema de la evaluación. Y la evaluación se refiere al cumplimiento de actividades y resultados por parte del personal de salud y se mide a través de indicadores de salud. Es decir, todas las actividades que tiene que hacer un establecimiento de salud, y cuando hablamos de políticas de salud decíamos que un establecimiento lo primero que tiene que hacer es poder dominar la política de salud, porque en la política de salud nos van a indicar qué acciones, qué actividades, qué programas de salud se tienen que realizar, y también en la atención a los pacientes. Estas actividades, para poder evaluar cuán, para poder evaluar cuánto de todo lo programado se está cumpliendo, se utiliza indicadores de salud. Los indicadores de salud podemos definir un indicador como un parámetro de medición o un parámetro de comparación de actividades similares, o podemos también comparar con, con las anteriores gestiones. Es decir, en concreto un indicador es un parámetro de medición. Si queremos comparar, por ejemplo, con el anterior año, cuántos embarazos han atendido, podemos hablar del indicador, por ejemplo, de primer control prenatal. ¿Qué porcentaje de primer control prenatal el año pasado hemos llegado como departamento? Entonces, si hemos llegado a un 60%, el 2021 siempre tenemos que ir a mejorar, deberíamos estar llegando allá a noviembre a un 70%, es decir, haber aumentado. Entonces podemos comparar eh, cuál era el indicador del embarazo en la anterior gestión, o podemos comparar por quinquenios, 2015, 2020, 2010, 2015, para poder evaluar en qué periodo de tiempo básicamente ha habido avances importantes en el cumplimiento de actividades. Para eso nos sirven los indicadores, y todos los establecimientos deben utilizar indicadores. Entonces, vamos a indicar ahora que cuántos tipos de indicadores tenemos.
existen 4 tipos de indicadores en salud: indicadores de estructura, indicadores de proceso, indicadores de resultado e indicadores de impacto. Los indicadores de estructura se refieren a lo que tiene el establecimiento de salud. Puede ser recurso humano, puede ser infraestructura, puede ser equipamiento. Entonces, a eso se refieren los indicadores de estructura. Puedo dar, por ejemplo, que posteriormente les voy a dar algunos ejemplos de indicador de estructura. Un médico por habitante. Entonces, un indicador de estructura en los municipios tendría que ser un médico por 1000 habitantes, es lo ideal. Pero algunos municipios tendrán un médico por 4000, por 5000 habitantes. Eso nos da, ese indicador ya nos indica que en algunos municipios hay que aumentar un personal médico y así podemos sacar de licenciada de enfermería, de auxiliar de enfermería, etcétera, ¿no? En el caso de hospitales de segundo nivel no se mide el personal por el tema de población, sino por camas de internación. Un médico por 10 camas, una licenciada de enfermería por 6 camas y un auxiliar de enfermería por 4 camas. Entonces, si un hospital no tiene estos indicadores, tiene que hacer que esté de acuerdo a los indicadores estándar que se tiene a nivel nacional y a nivel internacional. En concreto, los indicadores de estructura se refiere a, a los indicadores de la capacidad de un establecimiento de salud en el tema de recurso humano, equipamiento e infraestructura, es decir, debemos medir la capacidad instalada del establecimiento de salud. Los indicadores de proceso se refieren a las actividades que en el día a día se va realizando en un establecimiento de salud. Número de exámenes de laboratorios, número de Papa Nicolau, número de consulta externa atendido, número de consultas pediátricas, primeros controles prenatales, segundos controles prenatales, terceros controles prenatales, es decir, porcentaje de tercer control prenatal, es decir, a todo lo que en el día a día se va realizando, número de cirugías, número de cesáreas, es decir, esos son indicadores de proceso en que en el día a día se van realizando actividades en salud. Y luego tenemos ya los indicadores de resultado. Los indicadores de resultado se refieren a los indicadores que ya las actividades de salud que tiene un establecimiento de salud han llegado a poder culminar con una actividad eh, que se ha efectuado a los pacientes. Es decir, un indicador de resultado, por ejemplo, será un porcentaje de partos atendidos, porque para llegar a los partos hemos tenido que hacer los primeros controles, segundos controles, etcétera. Puede ser también otro indicador de resultado el porcentaje de partos atendidos, que o el cuarto control prenatal. Otro indicador de resultados es el cuarto control prenatal. Es decir, para llegar al cuarto control prenatal hemos tenido que realizar el primero, el segundo y tercer control prenatal. Y puede ser también número de cesáreas realizadas, número de apendicectomías realizadas, número de Papa Nicolaus con resultados extendidos a los pacientes. Esos son los indicadores de resultado, y los indicadores de impacto son aquellos indicadores que en el tiempo, en 5 años o en 10 años, podemos cambiar la situación de salud de un municipio, de un barrio, de una ciudad, en este caso, por ejemplo, las ciudades intermedias y ciudades
las cabeceras de los municipios, donde estos indicadores nos van a permitir medir si ha habido un cambio de salud en estos municipios o en otros municipios rurales. Y estos indicadores, por ejemplo, son eh, indicadores de mortalidad infantil, indicadores de mortalidad materna, etc. Entonces, para poder resumir, tenemos 4 tipos de indicadores. Estos indicadores son indicadores de estructura, indicadores de proceso, indicadores de resultado e indicadores de impacto. Para poder medir el funcionamiento de los establecimientos de salud y el grado de cumplimiento de todas las actividades, tenemos que utilizar estos 4 indicadores para evaluar si el establecimiento de salud está cumpliendo o no cumpliendo con las actividades. Voy a compartir también con ustedes de otra presentación de gestión hospitalaria estos indicadores que les he explicado de estructura, procesos, resultado e impacto. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, por favor. Entonces, existe un documento desde el 2006 que se ha trabajado para poder evaluar el tema de gestión hospitalaria. A partir de este documento, creo que no ha habido una actualización. Es monitoreo del desempeño hospitalario, gestión gerencial, el modelo Forgeo, fortalecimiento de gestión hospitalaria para mejorar la calidad de atención. Y ahí menciona 14 problemas significativos de los establecimientos de salud. Y el problema número 2 dice indefinición de indicadores a monitorear o tiempo de medición y frecuencia. Es decir, ya en los hospitales y en los establecimientos de salud existe no un manejo adecuado de los indicadores. Para nosotros hay 4 tipos de indicadores: estructura, proceso, resultado y impacto. Y ahora podemos compartir, por ejemplo, algunos ejemplos de, podemos compartir, por ejemplo, indicadores de estructura, número de camas por médico, lo que les decía. El estándar es 6, número de camas por enfermera profesional 6, número de camas por auxiliar de enfermería 4, es decir, debe haber un médico por 6 camas, una enfermera por 6 camas. Número de enfermeras por médico es 1. Referencia y contrarreferencia, que hemos hablado, la accesibilidad 10%. Y tiempo de espera en minutos debería ser 20, que un paciente espere la atención en 20 minutos. Esos son los indicadores de estructura. Tenemos los indicadores de proceso, desempeño de los comités de asesoramiento, indicadores de gestión de farmacia de medicamentos, el stock de medicamentos, indicadores de gestión de residuos sólidos, costo promedio de egreso, costo promedio por consulta, rotación de inventarios, rotación de cuentas por cobrar, indicador de gestión de esterilización. Hay este tema de otro indicador, uso eficiente de cama, porcentaje de horas ociosas, índice de capital de trabajo, análisis de rotación de cuentas. Esto básicamente son indicadores de proceso. De resultados intermedios, población usuaria según sexo y procedencia, rendimiento de quirófanos, rendimiento de consulta externa, condición de alta curada, que son otro tipo de indicadores. Como resultados intermedios, población usuaria según edad, rendimiento de consulta externa, condición de alta curada. Y ahí tenemos otros ejemplos de indicadores de resultados: primeras causas de morbilidad, primeras causas de mortalidad, índice ocupacional de camas,
Es decir, aquí dice 85%. El total de camas deberían estar ocupadas un 85%. ¿Qué pasa si un hospital tiene una ocupación de camas del 15%? Ahí básicamente algún problema está pasando, que la gente no va al hospital o el personal no tiene todo el personal completo. Algo debe estar pasando. Para eso nos sirven los indicadores para analizar cuál es el comportamiento de funcionamiento de los hospitales. Estancia promedio hospitalaria 7, es decir, cuántos días se queda un paciente. Hoy es 4, 4 debería ser el estándar, pero ahora se habla de hospital de día, es decir, que las atenciones tienen que ser ambulatorias y debería estar 1 a 2 días simplemente. Esos indicadores habrá que mejorar. Giro de camas de índice de rotación, intervalo de sustitución, margen de utilidad, etcétera. Y estos son los indicadores de impacto que habíamos hablado: tasa de mortalidad hospitalaria temprana menor de 48 horas, el estándar es 10, tasa de mortalidad hospitalaria tardía, el estándar también es 10, mortalidad neonatal tardía, de función materna hospitalaria, de función materna tardía, mortalidad operatoria, postoperatoria. Si estos indicadores hemos mejorado y hemos disminuido, significa que hemos mejorado la situación de los pacientes y de la población. Por lo tanto, los indicadores de impacto nos miden cuánto estamos cambiando la situación de la salud de los que vienen al hospital o de una población, si son indicadores de impacto ya de primer nivel de atención. Entonces, con esto estaríamos terminando el tema de lo que es evaluación. Para resumirles, la evaluación se mide a través de indicadores. Tenemos 4 tipos de indicadores, que son de estructura, procesos, resultado y de impacto, y con eso permanentemente a los establecimientos de salud evaluamos cuánto han cumplido en un primer trimestre, cuánto han cumplido en el semestre, cuánto han cumplido de todo lo que tienen que hacer en el tercer trimestre, y hoy estamos en el cuarto trimestre para decir cuánto han cumplido de todo lo que tenían que haber eh, realizado sus actividades, cuánto han cumplido al año, para medir qué establecimientos de salud son eficientes, efectivos, qué establecimientos de salud no han trabajado. Entonces, con esto estaríamos terminando supervisión y evaluación, y ahora, si es que tienen a la mano el tema de una hojita, vamos a hacer cómo se realiza un monitoreo. He tratado de hacer también a mano alzada, y me van a realizar, me van a hacer seguimiento, por favor, y ustedes también tendrían que hacer una matriz donde tienen que llenar una línea vertical y una línea horizontal. ¿Están realizando? Sí, doctor. Ya, entonces vamos a hacer un ejemplo de monitoreo. Entonces llenamos una línea vertical y una línea horizontal. En la línea vertical vamos a llenar, vamos a dividir en 10, lo vamos a dividir en 10 cuadritos, de manera que del 10 al 100% tiene que estar registrado. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% y 100%. Esta línea vertical nos mide que cualquier actividad que nosotros quisiéramos monitorear, tenemos que llegar al 100%. ¿Hasta ahí han acabado? Ya, entonces la línea horizontal lo tenemos que dividir en 12 meses del año. Igual tenemos que poner enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Hasta ahí han llenado?
Ya, entonces, ustedes van a hacer el ejercicio con cualquier actividad, pueden hacer con embarazo, pueden ser con vacunación de rabia canina, pueden hacer con atención de COVID, pueden hacer con partos atendidos, etcétera. No importa, este cuadrito se puede aplicar para cualquier actividad que nosotros queremos realizar monitoreo. Entonces, aquí he hecho el ejercicio de monitoreo de partos 2021 del Hospital San Roque y tiene que atender el Hospital San Roque 2.000 partos al año. ¿Cómo se saca el 2.000 partos? Hay indicadores de población que indica que el del total de la población, el 4% son embarazos y el 3.6 son partos. Entonces, se saca de ahí, si la población San Roque u otra población es 20.000, el 4% son partos que deben atender. Entonces, como tenemos que atender al 100%, si tenemos que atender 2.000 partos es el 100%, 1.500 es el 90%, 1.600 es el 80%, 1.400 es el 70%, y así sucesivamente hasta el 10%, 10% es 200 partos. Entonces ustedes tienen que hacer regla de 3, si digamos es 4.000 partos que tienen que atender o tienen que vacunar por decir 15.000 pesitos con vacunación canina, 15.000 es el 100%, ¿y cuánto es el 90%? Entonces hay que sacar regla de 3 para poder sacar el 90%, el 80%, el 70%. De manera que en la columna vertical hay que colocar cuánto es el 10%, el 20%, el 30%, etcétera. No sé si hasta esta parte ya han llenado esos datos de los partos atendidos, 90, 80%. ¿Hasta ahí lo tienen? Ya. Entonces, el monitoreo en la parte inferior hay que hacerlo 3 filas, donde tenemos que ponerle al mes, acumulado y porcentaje. Y vamos a hacer el ejemplo. En el mes, el Hospital San Roque ha atendido 15 partos. Acumulado en enero tendría que ser 15. Entonces, para para ver el cumplimiento, cuánto ha cumplido al mes, tienen que multiplicar 15, a ver si tienen a la mano calculadora, 15 por 100 dividido por 2.000 y nos va a salir el porcentaje. No sé si alguien con calculadora, con su celular, haga el ejemplo y me dice si sale el 0.75 o sale otro número. 0.75. Ya. Entonces, cuando sale 0.751%, en el mes de enero hasta el 10%, se va marcando, si nosotros lo podemos dividir en 10 unidades ese cuadrito, yo creo que 0%, inclusive más abajo debería ser el 0.75, y entonces se marca, se hace un puntito y luego se delinea hasta ese porcentaje. Entonces podemos entender que en enero San Roque debería atender 200 partos, pero ha atendido 15 partos, está casi al 1%, está muy bajo la atención. Ahí ya, mirando el cuadrito de monitoreo, el director del San Roque, los jefes de servicio, deberían preguntarse qué ha pasado en enero, por qué han atendido tan bajo parte. Entonces, tienen que hacer una reunión, se hace reunión de los comités de análisis de información para ver qué es lo que ha pasado, por qué ha habido tan baja atención de parte. Entonces, ahí saldrá justificativos, explicaciones, que el personal estaba de baja, que el hospital estaba cerrado por remodelación. No sabemos, pero tienen que llegar a un análisis. Pero de ahí tienen que ponerse la meta de mejorar para febrero. Y en el ejercicio han atendido 150 partos. Entonces aquí 150 partos más al acumulado
hacen 15, entonces 150 más 15 hacen ya 165. El 165 con sus calculadoritas, 175 por 100 dividido por 2000 va a salir 8%. No sé, los que están haciendo el ejercicio, si sale 8% o no sale 8%. Si sale 8%, ¿sí? Claro, se redondea porque como estamos hablando de pacientes atendidos por parto, creo que hay que redondearle si es por encima de 8.551, podemos redondearlo al inmediato superior. Si es 8.4940, lo redondeamos al inmediato inferior, porque estamos hablando de personas que han atendido partos, no puede estar así con decimales, ¿no? Entonces hay que redondearlo si es que sale ya sea al inmediato superior o inferior. Y de esta manera marcamos a lo que le toca 8%, es por debajo del 10, 9, 8%. Y luego en marzo ha habido 170, sumamos al 165, nos sale 335, 335 por 100 dividido entre 2000 sale 16%, y marcamos. Si hacemos una evaluación para el trimestre, hay una baja atención de partos, de ellos deberían estar al 600%, más o menos en marzo, 600 deberían atender, y hay que preguntar por qué. Y así sucesivamente todos los meses, abril, mayo, junio, julio, hay que ir llenando hasta poder, digamos, completar el 100%. Aquí ya he hecho un ejemplo, en noviembre, 2.200 partos, he puesto un número cualquiera y está en un 60%. Deberían estar por encima del 90% porque ya se está terminando el año. Quiere decir que este establecimiento no va a cumplir. Entonces ahí podemos evaluar a todo su personal qué ha pasado. Solo en el ejemplo de atención de parto, podemos tener embarazos, podemos tener Nutribebé, podemos tener la vacuna del coronavirus, la primera dosis, la segunda dosis, ahora la tercera dosis. Y esto por áreas, por establecimientos de salud, vemos quién está vacunando bien, quién no está vacunando bien. Por ahí hay un establecimiento con tercera dosis que está con 5%, ¿qué ha pasado? Es decir, el monitoreo te permite analizar con todo el personal del establecimiento qué está pasando en el cumplimiento de actividades. Por eso el monitoreo te permite hacer un seguimiento permanente eh, y frecuente de las actividades de salud. Entonces, con esto estaríamos terminando monitoreo, supervisión y evaluación, que es otro subsistema en salud. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Si no, estaríamos terminando aquí y no se olviden confirmarme los grupos para la práctica para el día de mañana. ¿Alguna pregunta, por favor? Correcto, correcto, lo tienen que redondear al 17%. Está ahí, me he debido equivocar, como les decía. Todo lo que es por debajo de 50 podemos redondear al inmediato inferior, y todo lo que está por arriba tenemos que redondear al inmediato superior, porque estamos hablando de personas, de embarazadas que han tenido su parto. Entonces no podemos hablar 8.5 así, porque tienen que ser, digamos, redondeados, ¿no ve? Ya, no sé si tienen alguna pregunta, pero ya conocen cómo se hace un monitoreo. No es necesario que ustedes se hagan así como hemos hecho el papelito, sino los establecimientos ya tienen impresos los monitoreos de tuberculosis, de parto, etcétera, y simplemente tenemos que llenar y tenemos que hacer seguimiento que llenen, porque cuando uno va a un establecimiento a hacer supervisión, nos encontramos que los monitoreos en la pared bien pegados, pero como estamos en noviembre, no habían llenado desde marzo. La pregunta es por qué no han llenado, y eso se ve que no están haciendo seguimiento del cumplimiento de actividades. Para eso nos sirve el tema del monitoreo, para hacer seguimiento permanente del cumplimiento de actividades. No sé si tienen alguna pregunta más, con esto estaríamos cerrando y estaríamos encontrándonos el lunes, y con los que tienen práctica mañana, por favor. ¿Alguna pregunta más, por favor? Doctor, una preguntita.
Para el día de mañana tenemos que estudiar algunos temas, ¿me puede decir, por favor? Para la práctica. Tal vez podríamos pasar política de salud y solo eso, porque vamos a hacer dos prácticas todavía no hemos avanzado. Solo ¿tienen algo, por favor? Ya, si no habría nada más, hasta la próxima, gracias. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, doctor.